Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en una emisión más de Diálogos en este miércoles nocturno. Pues en esta ocasión tenemos a un invitado que es realmente un experto en todo lo que tiene que ver con la geografía hidráulica de Coatzacoalcos y de otros temas, porque es una persona que tiene ya más de 40 años en lo que es pues la administración municipal en áreas que son operativas, áreas donde se conoce realmente los problemas que están ocurriendo aquí en Coatzacoalcos. Y en esta ocasión, a raíz de las inundaciones que se vivieron hace unas semanas, ha dado información importante y queremos acercarle a usted esta información que seguramente será de mucho interés para usted. Esta noche está aquí con nosotros el ingeniero Alfredo Cruz, titular de los servicios municipales del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Alfredo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Pues bueno, Alfredo, toda una vida trabajando dentro de lo que es los servicios municipales del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Conoces el monstruo desde adentro, en diferentes áreas, pero platícanos un poco en voz propia, ¿quién es Alfredo Cruz? Muchas gracias. Fíjate que, don José Luis, por alguna situación y dado las circunstancias en su momento cuando el boom petrolero se creó en Coatzacoalcos como un imán para mucha gente, yo soy inmigrante, mis orígenes son de un pueblo llamado Niltepec, Oaxaca. Llegué exactamente a los 15 años, 14, 15 años a Coatzacoalcos y me tocó pues, hacer la secundaria, la preparatoria y los estudios universitarios aquí en Coatzacoalcos. Por necesidades inherentes a toda esta situación económica, siempre tuve la necesidad de trabajar y estudiar. Surgió una oportunidad para poder trabajar en la mañana y estudiar en la nocturna. Eso me dio la oportunidad, después de ir tocando muchas puertas, de entrar a obras públicas que estaba en lo que era el cine auditorio municipal. Entonces llegas como obrero, y de ahí se da una serie de oportunidades. Lógicamente el hambre de saber y la necesidad del ser humano te brinda esa oportunidad y vas abriéndote camino con base precisamente a esa necesidad de aprender. Entonces se me da la oportunidad en topografía, un área que yo manejaba muy bien, el área de lo que es la geometría y la analítica, que lo manejaba yo en la secundaria y la preparatoria, y pues llego a ser topógrafo, siendo empírico, por supuesto, porque la topografía en la actualidad ya es una licenciatura. Entonces, eso me brinda la oportunidad de conocer Coatzacoalcos de fondo, de raíz, para saber exactamente cuál era su orografía, cuál era su topografía, de qué manera estaba formado. Y posteriormente, ya estando en estudios universitarios, pues ya entramos ya más en temas técnicos y científicos, es decir, conocemos la mecánica de suelos, conocemos cuáles son sus afluentes y cómo nace de ello la necesidad y aquella, empiezas a hacerte muchas preguntas, porque Coatzacoalcos es una isla, y empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué sucede esto? Y lamentablemente o afortunadamente con las fuentes de empleo se crea una necesidad de vivienda enorme en Coatzacoalcos y surgen los famosos vendelotes. Esto es un tema que se tiene que manejar y decir por su nombre, ¿no? O sea, porque no había un conocimiento como tal, y ahí empieza también de que pues había la necesidad de ir y hacer lo que nosotros llamamos levantamientos topográficos de esos asentamientos para ir dándole forma, porque el ciudadano te pide el servicio. En ese tiempo que hablas tú de una zona que tú lo comentaste en una conferencia, el plan de desarrollo integral de la época del gobernador, ahorita se llama el nombre, tú lo recuerdas, Acosta Lagunes, era que no era posible construir en la zona de pantanos aquí en Coatzacoalcos. Explícanos un poco por qué desde ese momento se definía que no era posible. Fíjate que, don José Luis, en efecto, surge primero la necesidad del tema del medio ambiente.
Y en el tema de medio ambiente, pues empiezan ya a manejar las aguas residuales como tal y las zonas aptas para vivienda. Y dentro de ese contexto, pues se maneja que los pantanos no son aptos para asentamientos humanos, por su naturaleza, por supuesto, y por la contaminación del medio ambiente a ese tipo de suelos. Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque brindarle servicios a una vivienda, a un sector en ese tipo de suelos, rebasa 5 o 6 veces lo que cuesta darle servicios en una zona alta o en una zona apta para vivienda. Claro. Eso generó, y entonces sale de los primeros planes de desarrollo que se elaboraron en el gobierno del Estado, previo estudio, y por eso comentaba respecto a la formación del primer plano que se hizo en Coatzacoalcos al ir armando el rompecabezas, porque el plano de la ciudad llegaba hasta Bravo, y entonces había que hacer todo el crecimiento. El primer plano que se formó y que vino a poner el desorden, pues fue la colonia petrolera. Sí, porque se hablaba en ese tiempo de que Coatzacoalcos era una de las ciudades mejor trazadas del país, era ejemplo, ¿no? Por este tipo de diseño que de alguna u otra manera muy simétrico y pues, es difícil que te pierdas en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Sin embargo, empezó a crecer de manera desordenada y anárquica en algunos casos. Pero a lo que me lleva a la siguiente pregunta es, esta zona de pantanos, lo comentabas tú en esta charla, de que se empezaron a cerrar los cauces pluviales, que empezó a haber obstáculos que impidieron que el agua pudiera transitar de manera natural, ¿no? Y uno de ellos fue el terraplén, y luego hablabas de las vías del ferrocarril. Platícanos un poco esto, a ver cómo ocurrió. Sí, así es, don José Luis. Fíjese que comúnmente cuando Coatzacoalcos, pues la estación estaba aquí en el centro de la ciudad, en las Fuerzas de los Hermanos, las vías del ferrocarril corrían en lo que hoy llamamos la calle General Anaya, que es la línea divisoria entre la parte alta y la zona pantanosa, porque eran los límites de la ciudad. Y entonces el ferrocarril, por su naturaleza, pues tenía que llevar paralelos a ellos un canal que captaba los manantiales de la parte alta del talud, todo lo que hoy es la Benito Juárez, desde el ex penal de Palmasola hasta lo que es la Teresa Morales de Delgado, que es donde llegaban las vías y después llegara el kilómetro 14, donde atravesaba el río Calzadas. Sin embargo, con el crecimiento anárquico que se dio, pues empieza a crearse los asentamientos humanos en ese sector. El primero fue el terraplén, y lo mencionaba porque el terraplén como tal se le llama porque se creó porque existía un proyecto para construir un desarrollo petroquímico que era Dupor-Ostión. Estaba proyectado en Barrillas, en los terrenos de lo que hoy llamamos Barrillas. Sin embargo, en la administración de López Portillo viene una devaluación, se cancelan muchos proyectos y entre ellos ese, y queda la terracería. En esa terracería existe una tubería de 2,5 metros de diámetro, que era con el que se iba a llevar agua desde Luzpanapa hacia este centro industrial. ¿Y esa tubería está enterrada? Está enterrada ahí, por supuesto, atravesada. O sea, inútil, además. Inútil, por supuesto. Algunos vestigios quedaron ahí en lo que hoy llamamos la Alameda Deportiva y Recreativa. Y bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Sin embargo, pues empieza ya a darse la oportunidad de que la gente construyeran en esa zona y se empiezan a crear la Francisco Villa, la Eros Nacosari, la colonia Nueva Obrera, y así te puedo mencionar 80 colonias que se fundaron dentro de lo que es ese sector, porque ya veníamos de lo que es el Polígono Sur y la zona de la colonia López Mateos, que estaba de lo que era la Escaseta hacia el hotel, hacia un hotel que hay en esa parte, ¿no? Entonces, básicamente, en este sector se genera ese problema. Viene posteriormente la necesidad de modificar el trazo de las vías por cuestiones de funcionalidad, y las corren donde actualmente existen.
Dentro de las vías en General Anaya habían una serie de arroyos que corrían en los ranchos de los señores que poseían estos potreros, que eran pantanos, y cruzaban de manera natural. Entonces nosotros contabilizamos desde lo que es el puente Palmasola hacia ese sector de aproximadamente 26. Lógicamente en algunos tramos, yo menciono que por ejemplo Pearson crió lo que en su momento era la colonia Esfuerzo de los Hermanos y quedan vestigios algunos, eran 2 que iban hacia lo que se llamaba Puertos Libres. Entonces, de esos 26, llegan y se empiezan a obstruir. Algunos sí se proyectaron con una tubería de un diámetro que en su momento funcionó. ¿Y qué hoy día es una tubería? Desgraciadamente, el crecimiento anárquico, pues algunos se cancelaron, otros ya resultan insuficientes porque pues el desarrollo ha manifestado que en algunos sectores de la zona pantanosa se han tenido que hacer circuitos, pavimentaciones, y el mismo vecino pues pavimenta todo su patio y le resta capacidad de absorción, capacidad que en ese momento, cuando tú calculaste esa tubería, pues no tenías ningún problema, porque fluía libremente, pero pues en la actualidad ya no soporta la cantidad, el caudal, lo que nosotros llamamos el gasto, y sumado a lo que generamos dentro de ese sector porque ya pavimentaste. Claro. A ver, Alfredo, para ser un poquito más claros, estos cauces pluviales ¿son qué? ¿Arroyos? ¿Manantiales que van circulando? Manantiales, sí, porque todo en ese sector, si los que conocen, hay aproximadamente 3 norias, hay algunas particulares, pero la gran mayoría de las personas, y en ese sector había la naturaleza, toda la flora natural que se creaba, no había zona que se secara, todo florecía, y entonces los arroyos creaban pluviales de lluvia, y fluvial era que exactamente era un arroyo. Entonces había un flujo natural que no tenía, era atractivo inclusive porque las personas que vivían cerca, algunos rancheros, pues allá creaban peces y una serie de fauna que se daba propia por su naturaleza en ese sector. Pero vuelvo a insistir, el crecimiento, el desarrollo, la necesidad de vivienda, pues generó que muchos de esos arroyitos aún están funcionando, porque al urbanizarse la General Anaya se consideraron, se dejaron y cruzan algunos. Sin embargo, todo el canal que iba paralelo a las vías del ferrocarril, ese talud fue construido, fue invadido. Esa zona es una zona de alto riesgo, pero existe todavía la vivienda y nos taparon ese canal. Claro, por ejemplo, para darse una idea, que esto es ya una tradición, en esta zona del puente de la Avenida 1, pues es una zona que rara vez del año está seca. Hay una humedad constante, producto a veces también hay que decirlo, de aguas negras que no están entubadas, pero también manantiales que están fluyendo. Hay agua que se está moviendo, hay agua que está sobre el pavimento, ¿no? Es exactamente, fíjese que hemos pugnado, y me ha tocado ser protagonista en esa situación para denunciar y platicar con los vecinos, porque pues en otras ocasiones, en otras administraciones, inclusive hubo reacomodos, es decir, se construyeron o se le dieron lotes en otro sector para que desocuparan esa área de manera tal que no, porque es una zona de riesgo, pero independientemente, pues taponean el canal. Ese canal debe estar libre para poder captar los manantiales. Claro. Y al no tener esa libertad, el agua fluye en la superficie y genera un problema en el pavimento porque se crea un limo que es muy peligroso para el tránsito, ya sea peatonal o vehicular. De ahí el problema que viene, que pues si ya tapaste el flujo, el conducto, pues tienes un problema. Y ahí viene el reclamo. Ahí viene el reclamo ciudadano. ¿Qué tienes que hacer? Pues sí, nos ha tocado en unos sectores tener que abrir la rampa que el señor construyó, que el vecino construyó, y le explicas y lo orientas y decirle, bueno, ok, no hay problema, deja tu rampa, pero
déjame tapas de servicio para poderte ayudar, porque sumado a eso, pues generas aguas negras, aguas residuales, que si no tienes el conocimiento de lo que es una fosa séptica, porque además no la puedes hacer en ese sector, porque no trabaja, pues las viertes al canal. A ver, tú lo comentabas también, que se ha construido encima de algunos canales, ¿no? Y esto es a veces problemático, incluso meter maquinaria para poder desasolvar algunas zonas. No hay un reglamento que le diga al ciudadano, ¿sabes qué? Aquí faltaste a esto y va a ser sancionable esto. Desafortunadamente, don José Luis, ese ha sido un reclamo, una inquietud que hemos tenido nosotros los que trabajamos en vivo y de frente con la gente para poder tratar de resolver los problemas que, lógicamente, cada administración pues, tiene que afrontarlos. Claro. Desafortunadamente se ha ido dando la invasión primero del derecho de vía. Originalmente tú entrabas con un equipo pesado, llámese una excavadora, que es un equipo pesado, grande, de orugas o de neumáticos, y después ya entrabas con una retroexcavadora, que es un equipo más pequeño, pero que te permitía pues drenar, sacar los lodos, la basura, el lirio y todo lo que se generaba en el sector para que el agua fluyera de manera natural. Porque déjeme decirle que el pantano, la zona pantanosa es una mesa de billar, por llamarlo de alguna manera. Las pendientes son muy escasas. El desnivel que hay entre la General Anaya, que es la diferencia entre la zona alta y la zona baja, y el río Calzadas, en este caso, en ese sector, no rebasa los 2 metros. Entonces, pues las pendientes son muy escasas. Entonces el agua tiene una velocidad, nosotros lo medimos en litros o metros por segundo. Entonces, si no tienes libertad de transitar, pues el flujo va a ser muy lento. Claro. Si le sumas lo que está obstruyendo, que en este caso es el hilo natural que crece, y luego viene el sector urbano y te genera una basura porque el tema, la cultura de la basura nos ha rebasado. Y no es Coatzacoalcos, o sea, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero esa zona te crea un foco rojo. Tu servidor se ha encargado de identificar puntos críticos donde comúnmente tenemos que ir a quitar esos tapones. A ver, si tuvieras que decirnos estos puntos críticos, ¿cuáles serían? Mira, podemos hablar, por ejemplo, de un sector en la colonia Miguel Hidalgo que es la calle, nosotros le llamamos Colón, pero lógicamente porque es la proyección de la Colón que viene de la Hernández Ochoa. Todo ese sector llega y se taponea exactamente en las vías. Ese es el punto donde convergen 5 flujos que vienen de 6 o 8 colonias, 6 en la zona baja y 2 en el sector de la zona alta. Estamos hablando de Rancho Alegre 2, Rancho Alegre 1 y Rancho Alegre 2. Hernández Ochoa, Miguel Hidalgo, Santa Rosa, Esperanzas Con, Sector Popular y la Cuauhtémoc. Entonces, todo ese volumen de agua llega a ese punto. No es posible que pueda transitar en menos de 1 hora, por supuesto. Súmale que a raíz de la pandemia se incrementó la recolecta de plásticos en muchas personas. Muchas personas lo hacen de manera irregular. Es una actividad que lógicamente tiene que ser una manera de subsistir. Sin embargo, desconocen el manejo de este tipo de material y el desecho lo tiran a la vía pública o al canal, porque la mayoría están asentados a la orilla de la vía o en la orilla de los canales. Ahora, ¿qué le dirías a aquellos que dicen que estas inundaciones que se han presentado en Coatzacoalcos tienen que ver con que no hay una limpieza de canales adecuada durante el año en la ciudad? Fíjese que posiblemente tengamos que hacerlo de manera más periódica. Es decir, cada año se tiene un programa de limpieza de canales y colectores, porque además tenemos, aparte de los colectores y de los canales, tenemos cunetas, porque algunas calles que se han urbanizado, algunos sectores que se han urbanizado, se determinó y funciona muy bien, cunetas revestidas, es decir, construidas de concreto. ¿Cuánto hay en kilómetros, por ejemplo, de canales a cielo abierto y en el de municipio, cunetas revestidas? En el municipio tenemos aproximadamente 75,000 metros lineales de canales. Estoy hablando de la ciudad de Coatzacoalcos, Mundo Nuevo, Allende.
Y cunetas tenemos alrededor de entre 13 y 14 kilómetros revestidas. Evidentemente tenemos las cunetas de tierra, que son aquellas calles que son de terracería y que se trabajan con maquinaria o en forma manual. Todas estas van a dar a los canales principales, porque tenemos canales primarios, secundarios y los canales principales. Los canales principales pues son de un ancho de entre 10 y 15 metros, que tienes que trabajarlo y dragarlos con excavadoras, donde sacamos volúmenes enormes de material. Pero donde sacamos esos volúmenes enormes de material... ¿Tienes el dato de más o menos? Fíjese que aproximadamente en este año sacamos 1.540 metros cúbicos de material de basura. Estamos hablando aproximadamente como de 110, 120 camiones de 14 metros cúbicos. Estoy hablando de toda la ciudad, por supuesto, porque nuestro programa inicia en la Frutos de la Revolución y vamos siguiendo una ruta de tal manera que vamos primero retirando todos los tapones, porque esa es la lógica. Sí, claro. Si tú no quitas el tapón que va y descarga el río, pues aunque limpies en la parte de arriba, pues el tapón no te permite salir. Ahora, decías que han encontrado partes de automóviles. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, encuentras de manera muy común ahí? Fíjate que la bolsa de basura, el aparato electrodoméstico, a raíz de que ya la tecnología avanzó, las cajas de los televisores también van a dar ahí, y desafortunadamente pues teníamos que utilizar personas que realmente es un trabajo pues, que hay que reconocerlos. Había que bucear. Había que bucear significa había que meter gente dentro de esa tubería para poderlos extraer, buscar mecanismos mecánicos, lógicamente, para poder retirar ese y pues, darle salida, porque tienes al ciudadano ahí enfrente. Claro, y además pones en riesgo a un personal. Por supuesto. O traer personal capacitado. Exactamente. Entonces, tienes que capacitarlos, porque tienes que trabajar, te decía don José Luis, a ras de suelo, porque estás expuesto, porque nos encontramos los reptiles, hemos encontrado pues víboras propias de la zona y cocodrilos, que lógicamente esos animales, y esto te lo digo por mi naturaleza, que vengo del campo, si tú no le haces daño a un animal, no te hace daño, simplemente ellos andan buscando comida. Claro. Y entonces simplemente se retiran y listo, y continúas. Porque aún en los colectores de la zona alta tenemos vestigios en el colector Procolor, y así le decimos nosotros, al que nace en la petrolera en México, Chihuahua, y sale exactamente en lo que es el fraccionamiento Paraíso, y son 1.700 metros lineales de tubería de 2 metros de diámetro y secciones de cajón en las que tienes que ir sacando ese material del interior de ese tubo, extraerlo, colocarlo en un punto, porque es una labor titánica. Ahora, mucha gente a lo largo de visitantes, gente que me ha tocado llevar aquí en Coatzacoalcos, se preguntan por qué hacer un canal a cielo abierto, por qué no estéticamente se vería mejor. ¿Es un tema de dinero? ¿Es un tema de qué? Fíjese que es una buena pregunta. Los canales a cielo abierto, sobre todo en la zona alta, déjeme conceptualizarlo, funcionan hidráulicamente mejor. Le puedo mencionar que el malecón no se inunda y es transitable de la avenida Las Palmas hasta Santa Trinidad en Lomas de Barrillas, porque tenemos Las Palmas, Javier Anaya, Santa Trinidad, etcétera, etcétera, funciona muy bien. Tubería cerrada, ¿qué significa? El problema es que muchas veces le sumas las aguas residuales. Las aguas residuales deben ir en una línea y las aguas pluviales deben ir en otra. Cuando falla el sanitario, pues el pluvial es el que capta eso y claro, lamentablemente le restas capacidad al tubo. Pero si es un canal, no te crea mayor problema. Claro. Entonces, en los canales en la zona baja funcionan muy bien. Por experiencia, evidentemente con documentación, los Países Bajos funcionan muy bien ganándoles terrenos al mar. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Dinamarca inclusive aquí con el vecino en Florida, los Everglades funcionan muy bien como canales y son hasta turísticos. Entonces aquí podríamos tener una manera... Pero lo decías, no hay una cultura... Exactamente, partimos de ahí, la cultura de la limpieza.
nos invadieron los canales, construyeron arriba de los canales, construyeron, o sea, porque tú vas y le, oiga, tengo mi escritura, digo, oiga, pero es que es ¿La un zona problema. de la petrolera es una de estas? En la zona de petrolera, Sonora, que es el límite de la petrolera, porque la zona petrolera era una colonia aislada, y en ambos casos, en Sonora, que es la parte hacia el norte, y en el sur, había un cárcamo de bombeo exactamente en México y Chihuahua, lo que ahora es democracia en la Benito Juárez, ahí había un cálculo. Ahora, ¿alguien lo permitió, Alfredo? Ah, por supuesto, O sea, por una supuesto. autoridad lo debió haber permitido. Sin embargo, vuelvo a repetirte, don José Luis, no podemos seguir creando este tipo de situaciones porque creamos un problema para nosotros mismos, los que vivimos en ese sector. Claro. Yo insisto, en una ocasión, un ciudadano se quejó de que en la petrolera Sonora estaba totalmente asolvado el canal e inundado con aguas negras y haces una inspección, vas y supervisas, te metes y resulta que el individuo, la persona que se había quejado, que era un ex funcionario, pues había construido arriba del canal y todavía le puso unas estructuras, unas traves, unas columnas, pues lógicamente. Entonces, les hace ver, tú eres el causante de esos problemas y tú te quedas, ayúdanos. Por eso yo mencionaba, seamos parte de la solución. Claro. A ver, hay, ahorita haciendo un poco de memoria, que más bien de cuentas, Coatzacoalcos ha tenido sus últimos 4 alcaldes, de al menos de sus últimos 4 alcaldes, 3 son ingenieros. Todavía viven, son ingenieros. De sus últimos 4, 3 son ingenieros. Sin embargo, digo, un ingeniero lo primero que tú debes de pensar pues es alguien que trabaja sobre planos, pero no tenemos cartografía hidráulica en Coatzacoalcos, no tenemos cartografía del drenaje en Coatzacoalcos. ¿Qué pasa ahí? Fíjese, don José Luis, que ese ha sido un tema recurrente, porque recuerdo que hace unos 20 y tantos años se determinó, con base en un estudio, que la infraestructura subterránea ya había cumplido con su vida útil y por eso en el centro de la ciudad teníamos muchos problemas de asentamientos. Lógicamente nuestros suelos son salinos. Hace 60, 70 años que se introdujo, los manuales nos indicaban que ese era el tipo de tubería que deberías de construir. No existía lo que actualmente hay. Entonces, en la actualidad, toda la infraestructura, la mayor parte de la infraestructura, pues ya cumplió, ya dio de sí. Y entonces, desafortunadamente, cuando buscas un plano, pues no tienes para saber para dónde vamos o cómo. Entonces tenemos que a veces irnos a la memoria, como decía usted, ¿sí? Y decirle, ¿sabes qué? Pues aquí hay una tubería de tal diámetro, no te conectes a esta porque esta ya está muerta, así le decimos, que ya está en desuso. Busca otra alternativa o hay que construir otras extraordinarias o madrinas para poderle dar salida a esos servicios, porque pues el crecimiento continúa aún, porque hemos insistido, pues el inversionista viene y quiere traer más edificios, más construcción, bueno, pues hay que dotarlos de los servicios. Claro, porque además tener esta memoria gráfica de lo que está pasando abajo del suelo de Coatzacoalcos es importante no solo por futuras inversiones, como tú lo mencionas, sino por un tema de seguridad. Lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire, ¿no? Hoy en día las gasolineras ya tienen muchos sistemas de seguridad, pero hace años vivimos aquí en Coatzacoalcos una fuga de combustible al drenaje, ¿no? de una gasolinera que estaba enfrente del Cinepuerto, ex Cinepuerto, ya no existe, pero cuando menos saber a dónde va el combustible, cómo podemos atacar esa emergencia. No hay esa cartografía. Sí, en efecto, y sobre todo volvemos y partimos nuevamente del plan de desarrollo cuando ya existe un reglamento de construcción. Entonces, dentro del reglamento de construcción existen sectores que son zonas urbanas, zonas comerciales, equipamiento urbano y zonas mixtas y las zonas industriales y las zonas rurales, ¿no? Entonces, los servicios están restringidos y están de tal manera que deben cumplir con la reglamentación. Es decir, el reglamento de construcción establece ciertas normas de tal manera que, por ejemplo, un servicio de lavado de autos debe tener una serie de instalaciones que cumpla con ese reglamento para evitar que vierta sus productos
a la red de drenaje, Claro. la cual no está diseñada para ese tipo de líquidos. De igual forma, pues las gasolineras. Y a partir de ese acontecimiento que usted menciona, pues ya en ese tiempo todavía no existía Protección Civil, solamente teníamos lo que era el Cuerpo de Bomberos, que estaba en lo que inicialmente era a los bajos del Palacio Municipal. Y entonces, pues con lo que teníamos, fuimos con un explosímetro para checar cuál era la capacidad de explosión y se determinó que pues había que hacer los cambios. Y es cuando viene precisamente el cambio de lo que es en los reglamentos de construcción, claro, para evitar que estas instalaciones sean servicios de lavado, mecánicos, gasolineras y de índole industrial, porque en la actualidad ya se manejan una serie de productos que algunos son peligrosos. Y entonces, pero desafortunadamente, pues en zonas urbanas tenemos este tipo de servicios y hay que manejarlos. A ver, Alfredo, platícame un poco cómo está la situación en este espacio ubicado en la zona de Jirafas, que independientemente del nivel de precipitaciones que caen, ya se ha vuelto una tradición en Coatzacoalcos ver esta zona completamente a tope de agua. Y se acaba de realizar una obra ahí. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Es demasiada el agua que cae o pequeña la tubería? ¿Qué está pasando ahí? Fíjese, don José Luis, que en efecto, ¿no? Me tocó ver y ser parte de un desarrollo, porque en su momento parte del proyecto que realizamos en lo que es Paraíso actualmente y originalmente se llamaba Dunas, pues es arquitecta y empezamos a trabajar en un proyecto urbano y lógicamente ahí fue donde surgió la idea de manejar las vías fluviales existentes en el rancho, de lo que era el Negro Martínez en ese tiempo, y toda esa zona que era de Iquiza, utilizar los flujos naturales. Y en Jirafas, un ejemplo especial, se manejó que se debería dejar el canal a cielo abierto para que fluyeran de manera normal. El crecimiento posterior se da porque empiezan otros fraccionamientos a crearse, pero no hay una obra hidráulica dentro de ellos y empiezan a sumar. Ya está Punta Caracol enfrente. Punta Caracol, está hay 3 fraccionamientos más en la parte posterior. Sin embargo, no hay obra hidráulica. En una administración, hace 6 aproximadamente, se empieza a presentar este fenómeno de inundarse y se nos permite crear un canal de tierra, abrir un canal extraordinario, una madrina le llamamos nosotros, para poder desalojar esas aguas y salir aproximadamente por donde está un hotel que está sobre el malecón. Y aprovechamos para captar las aguas del fraccionamiento del Tesoro, lo que es Almendros, y posteriormente todo lo que generaba en lo que actualmente es la universidad y la clínica del seguro. Toda esa cuenca pues se aprovechaba y se desalojaba ahí. Sin embargo, hubieron invasiones, construcciones, de alguna manera, hubieron asentamientos humanos y eso nos taponeó el canal. Okay. Eso nos originó, hemos hablado, lógicamente, los vecinos, los señores de ahí, de esos sectores, nos han permitido abrir, limpiarlo y hacerlo conducente. Tenemos que hacerlo nuevamente, tenemos que hacerlo porque es importante, inclusive el crecimiento, yo he pugnado porque en los proyectos posteriores, porque eso se tiene que urbanizar, se considere esa obra hidráulica como tal, porque es necesario. Sí, claro. Para poderle dar salida al agua, porque contestando su pregunta, no es suficiente el diámetro existente para desalojar el volumen de agua que se genera en la cuenca. Ahora, para ir cerrando un poco el tema, si tuvieras que decirme 3 puntos que llevan, dejando fuera el volumen de las precipitaciones, que digo, sin duda forman parte de ser un factor importante. Ese dato sí es importante, José Luis. No, sí es importante, yo lo sé. Pero 3 factores que provocan las inundaciones aquí en Coatzacoalcos. Digo, sin duda
precipitaciones que hemos tenido. El cambio climático es una realidad. Es una realidad. Pero ¿qué hay otras cosas que estén llevando a que las inundaciones en Coatzacoalcos sean más agresivas? Pues primero que nada, primer punto, la limpieza. Se tiene que llevar a cabo un programa de limpieza de canales más a fondo. Que no quiere decir que no se haya hecho, sí, por supuesto que se ha hecho, pero abundar en el tema porque el crecimiento nos ha rebasado y en ello está que necesitamos, nuestra capacidad ha sido rebasada. Esa es una. La otra, evitar el crecimiento anárquico en cuanto a la invasión de los canales. Es decir, ya no ni siquiera el derecho de vía, claro, la invasión del canal, la construcciones dentro del mismo canal, porque no es la construcción en sí, sino que los servicios que se generan en esa vivienda se vierten en ese canal. Y entonces, independientemente del tema de contaminación que se genera, creas un problema porque no puedes hacerlo. Y el tercer punto, que es el más crítico, la cultura de la limpieza. Nos hemos encontrado situaciones muy particulares porque le repetía en la ocasión anterior que pues hemos encontrado lo que no se puede imaginar. Sin embargo, tienes que hacer concientización con la gente, con el ciudadano que vive en el sector, porque tienes que explicarle de manera puntual que los afectados son ellos. ¿Y ayudan o agreden cuando les Fíjese que hay un 50 y 50, ¿no? Porque de repente alguien te dice que el lodo está pestoso, pero pues les decimos, pues es de ustedes, no de nosotros. Claro. Les juro que nosotros no trajimos nada, es de ustedes, pero lo vamos a retirar. Porque aparte hay otro problema. Tienes que darle un destino a esos productos contaminados. Sí, que no lo tienes. No puedes llegar a tirar en otro lado, lugar. Y no cualquiera lo quiere. Si fuera tierra o fuera arena o fuera material relleno, por supuesto que sí. Pero ese material lo tienes que darle un destino. Entonces le explicas, la basura que usted genera, independientemente del tema de que no pasó el camión o que no, mire, no lo deje en la vía pública, no lo tire al canal, la señora de la parte, porque usted está en la parte alta y aquella que está en la parte baja es la que sufre las consecuencias, pero usted también de manera, va a resultar afectada. Seamos conscientes y seamos parte de la solución. Nosotros le vamos a ayudar porque vamos y le manifestamos, porque es una labor que a veces que ya no es técnica, no es labor de los trabajos, sino una labor de convencimiento que tienes que trabajar con el ciudadano de frente y recibir sus quejas, porque lo tenemos. La ciudadana que está en la parte de abajo dice, es que pavimentaron tal o cual calle, tal o cual sector, y todo el agua que viene de esa parte alta viene a nosotros. Pues sí, pero ayúdenos ustedes, vamos a tratar de persuadirlo. Lo que pasa es que usted está a 700 metros del río y cuando crece el río, pues no hay manera que podamos sacar el agua de ahí. Claro. Y entonces le digo, pero si limpiamos, creo que nos ayudamos un 50%. Ahora, ¿qué es más complicado en el manejo de estos desechos? ¿El lirio acuático, que luego también invade algunos sectores, o la basura doméstica? La basura doméstica, fíjese, porque el lirio, por su naturaleza, pues lógicamente tiene un ciclo. En los inicios de los programas que creamos, pues se determinó que se instruyó más bien que se fumigaran con fumicidas y una serie de... Pero dado el tema del medio ambiente, de la cuestión ecológica, que no podías, porque matabas a todo lo que había ahí, claro, se determinó que te tenía que hacer de manera manual. Sí, porque hay una fauna también. Es correcto, así es. Entonces, pues cambiamos la técnica y lo hicimos ya de manera artesanal. ¿Qué quiere decir? Le das empleo a la gente que vive en ese sector, si en un momento dado se hace por administración, aprovechas el conocimiento del tema porque ellos saben cómo funciona tal o cual, porque algunos canales ya no se pueden profundizar, no es necesario, porque resulta que cuando se creó la colonia se colocaron tubos de 60 centímetros o de 1 metro de diámetro y son obsoletos. Claro. Ya no resuelve. No profundices más el canal. ¿Qué tienes que hacer? Obras hidráulicas. O sea, cambiar ese tubo
de un área hidráulica adecuada para que la basura no se atrape ahí y circule libremente. Ese es uno de los temas que tenemos que ser puntuales y pues a la administración o a quien corresponda tratar de indicarles, decir, mira, este canal son 12 puntos donde el agua se atrapa. Claro. Y no tiene caso que vayamos y profundicemos el canal porque el tubo no permite el paso del agua, es insuficiente, porque además ya pavimentamos este sector y me está creando un problema. Y resulta que pavimentaste con un nivel determinado, pero ya subiste a la carretera, ya levantaste el terraplén, ya levantaste la vía, y esa calle pues ahora se inunda. Claro, y nos sirve de una plataforma de tal manera que ahora hay que darle salida al agua de la parte pavimentada. Entonces por eso los proyectos debemos hacerlos integrales. Insisto, en la zona pantanosa tiene que ser de manera estudiada, analizada, pensando siempre en que primero son los flujos fluviales, es decir, los flujos de agua, dale paso, claro. No los obstruyas, porque además te genera una energía. El momento que tú quitas una compuerta de algo, pues es una energía tremenda, claro, que lleva el agua y te lleva todo. Por eso se generan en algunos puntos ciertas inundaciones en los puntos rojos. Donde vienen luego los deslaves y se genera un caos. Eso. Alfredo, ya para terminar, lo has dicho, pero yo quisiera que fueras un poquito más enfático en esto. ¿Qué mensaje le dirías a la gente en este sentido? Sin duda hay una responsabilidad de la autoridad municipal en términos de lo que has mencionado, hacer crecer la infraestructura hidráulica, mejorar algunos puntos, pero ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano para que estas inundaciones pues ya no sean tan agresivas o al menos se mitiguen mucho los daños que luego provocan? Primero que nada que tenemos que ser empáticos. La empatía con el ciudadano de tal manera que se dejen ayudar, ¿no? Muchas veces tenemos que hacerles conciencia de que en efecto falta mucho por hacer, pero que quienes vivimos en los sectores tenemos que educarnos y la educación empieza en casa. La educación empieza en el manejo de la basura. En la actualidad ya es un tema cultural, porque desde la escuela nos empiezan a decir que tenemos que separar la basura orgánica de la inorgánica y la tenemos que dar ciertos usos. Inclusive se puede ya ir haciendo otro tipo de cosas con la basura y no tirarla, o sea, no vertirla en la vía pública o en las vías fluviales, sobre todo en las zonas bajas. No es lo correcto, no es lo pertinente. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que cuidar. Tienes que querer esta ciudad, don José Luis. Tienes que quererla para poder puntualizar con los ciudadanos y hacer esa labor con ellos, de pie, a ras de suelo, de tal manera que aunque recibas a veces recordatorios, tienes que ser empáticos con ellos para poderlos concientizar de que los verdaderos afectados son ellos. Por supuesto que los vamos a ir a rescatar cuando estén inundados, pero ¿para qué llegar a eso? Claro. Tenemos que hacer desde abajo. Claro, empezar por el inicio. Y evitar también como autoridad lo que decías, ¿no? Que te llevas un costal de mentadas a tu oficina. Pues Alfredo, te agradezco mucho el haber platicado aquí con nosotros. Él es Alfredo Cruz, ingeniero, el titular de Servicios Municipales de Coatzacoalcos, con el que hoy hablamos solamente de un tema hidráulico, de lo que es la gestión hidráulica en Coatzacoalcos, pero con este hombre podemos hablar de muchos temas. Ya nos estaba contando ahí unas anécdotas que vivió en el tema del Yuribia, en esta presa que se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, producto de lo que usted ya seguramente conoce. Alfredo, te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. No, soy a sus órdenes, señor José Luis. Que podamos platicar de otros temas que tienen que ver con el ámbito municipal en Coatzacoalcos. Con todo gusto. Esto fue una emisión más de Diálogos. Los espero el próximo miércoles. Agradecemos a nuestro director editorial Héctor Robles Barajas, también a nuestro director de plataformas digitales Yair Robles Barajas, por supuesto a nuestro productor Alberto Ramos y también a nuestra asistente Marisol Jacome. Muy buenas noches.